bendición poder llegar a sus hogares en estas fechas tan lindas, estas fechas tan maravillosas en las cuales celebramos el glorioso, santo nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy tenemos un tema muy especial, los detalles que olvidamos del nacimiento de Jesús. Los detalles que olvidamos del nacimiento de Jesús. Y quiero leerles en Lucas capítulo 2, versículos 8 al 18, unos detalles tan lindos que hay aquí que muchas veces pasamos por alto, hermanos. Mire pues, en muchas Biblias tiene como título Los ángeles y los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Cada año para Navidad recordamos las cosas que vivimos cuando éramos niños. En mi caso, yo recuerdo cuando era niño que a mi mamá le gustaba adornar con un arbolito en una esquina de la sala, ponía cordones de manzanilla en las paredes, hojas de pacaya también, gusano de pino no faltaba, y colocaban un nacimiento con casitas, luces y un montón de muñequitos de barro. Por otro lado, los famosos cohetes, como pronunciamos en Guatemala, porque la palabra es cohete, pero nosotros decimos cohetes, y también los volcancitos, saltapericos, que ya no existen, y también las famosas estrellitas, también los estrenos, los regalos, los tamales, el ponche, el rompope. Estos olores, esos sabores de la Navidad nos traen gratos recuerdos, sobre todo los que los pudimos vivir en aquellos años. Ahora bien, al leer la bendita y santa palabra de Dios y concatenar, unir, encadenar, enlazar esos recuerdos con la lectura de la Biblia, nos damos cuenta que muchas veces olvidamos algunos detalles del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y que son increíblemente importantes. Hay tantas cosas que podemos aprender de esos detalles y hacernos reflexionar sobre la importancia del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay detalles que deberíamos examinar detenidamente y que al observarlos con mucho cuidado y atención le sacaremos mucho provecho de la primera Navidad. Número uno, póngame atención por favor. El nacimiento de Jesucristo tiene consecuencias de carácter eterno. Imagínense cuántos niños habrán nacido en Israel en ese día y cuántos niños habrán nacido en todo el mundo. Al parecer, muchos niños venían al mundo sin importarle a nadie, excepto a los propios padres que esperaban el nacimiento. Muchos niños alrededor del mundo también nacen en condiciones de precariedad. Acá mismo en Guatemala, muchos bebés vienen al mundo en la calle, en la puerta misma del hospital, porque ya no les da tiempo a las madres. Otros nacen en taxis, en ranchos, a la orilla de ríos, en la misma calle, en el mercado, etc. Que Jesús naciera en un establo en aquel momento, en realidad no era algo extraordinario.
Así muchos niños vienen a este mundo en condiciones de mucha precariedad. También es importante decir que José y María no eran personas excepcionales, sencillamente eran dos personas muy comunes de su época. Y en ese momento de la historia, la persona más importante de todo el mundo conocido era César, el emperador romano. Pero en ese pesebre tuvo lugar el evento más importante de toda la humanidad. Ese pequeño bebé era Dios hecho hombre, quien moriría en la cruz por nuestros pecados y luego resucitaría y ascendería al cielo para sentarse a la diestra de Dios Padre. Sin embargo, muy pocos se dieron cuenta de las consecuencias eternas que tendría el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Número 2. El nacimiento de Jesucristo nos demuestra que no debemos juzgar por las apariencias. En ocasiones aquello que parece insignificante desde nuestra perspectiva es de gran importancia a los ojos de Dios. Así que aquel precario pesebre estaba naciendo el ser más importante de todo el universo, aunque a simple vista pareciera no ser quien en realidad él era. El Señor obra por medio de diversas circunstancias para cumplir su voluntad y en cada uno de nosotros Él tiene un plan. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta, Él nos toma en cuenta para sus planes. En algunas ocasiones Dios utiliza a quienes menos imaginamos para lograr sus propósitos divinos. Eso sucedió precisamente en la primera Navidad. En el Imperio Romano el emperador podía emitir órdenes que afectaran a todo su imperio y que tenían que ver en todo el mundo conocido. Asimismo, el emperador romano, con el deseo de recaudar mucho más impuestos, ordenó que todos en el imperio fueran empadronados y que cada uno regresara a su ciudad o pueblo natal. De esa cuenta es que José y María se vieron en la necesidad de regresar a Belén desde Nazaret. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ellos eran de la familia de David. Y es muy curioso y sorprendente que 700 años antes de esto, el profeta Miqueas había profetizado que nacería el Mesías en la ciudad de Belén. Miqueas 5:2 dice, pero tú Belén, Éfrata pequeña, Éfrata quiere decir como aldea, pero tú Belén, Éfrata pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El Señor usó un emperador pagano para cumplir su propia profecía. El objetivo de César era imponer un impuesto en el imperio, pero la meta de Dios era que José y María viajaran a Belén para que el Mesías naciera justamente en la ciudad prometida y se cumpliera la profecía que estaba predicha por Miqueas. Número 3. El nacimiento de Jesucristo demuestra que Dios hace su obra por medio de las personas menos esperadas. Los que conocían a María jamás se hubieran imaginado que ella sería la madre del Mesías tan esperado. Tanto ella como José eran personas muy pobres y comunes en su comunidad. Lo más probable es que nadie los veía como grandes instrumentos de Dios, pero fueron ellos escogidos para ser los padres terrenales de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios siempre va a cumplir sus propósitos y sus planes con aquellos que Él escoge de manera exclusiva. Para nosotros es posible que no estemos de acuerdo con lo que Dios decide. Y esto es debido a que muchos de nosotros pensamos que quizás nosotros mismos no podemos ser utilizados por el Señor. Pero permítame decirle con mucho amor, Dios quiere usarte. Dios quiere que tú seas un instrumento de poder valioso en sus manos. De ahí que deberíamos tener el corazón como María, que inmediatamente aceptó lo que el ángel le dijo. Así pues es importante aceptar que el valor de la persona no lo determina su entorno. No donde tú hayas nacido, no la manera en que tú vives, no las condiciones económicas que tú tienes. Por ejemplo, el Hijo de Dios tuvo un nacimiento angustioso para sus padres, porque no encontraban lugar donde hospedarse. Finalmente lo lograron. ¿Y dónde lo lograron? En el lugar más humilde y desprovisto de comodidades y servicios para el nacimiento del ser más importante sobre la tierra. ¿Qué hubiera pasado
si genuinamente el dueño de la posada hubiese sabido que él era el Mesías prometido? El lugar estaba rodeado de animales, con olores tan desagradables, desprovisto de las condiciones higiénicas para tener un parto en las condiciones normales que cualquier mujer lo tendría. Tuvo como cuna un pesebre y fue envuelto en pañales. Cualquiera que entrara en ese establo, al mirar lo que rodeaba a ese recién nacido, no se hubiera dado cuenta de la figura, de lo maravilloso, de lo importante, de lo glorioso que era el ser bendito que estaba en ese pesebre. Así que no podemos determinar el valor de alguien que tiene, sino a los verdaderos ojos de Dios, porque Dios conoce cuál es nuestra verdadera condición. Dios conoce nuestro origen. Así es de que por favor no juzgue a la persona por el entorno. Tampoco debemos subestimar que el Señor puede hacer de nuestra vida si nosotros le obedecemos. Lo que realmente importa no es nuestra condición ante los ojos del mundo, sino la relación personal que tengamos con Jesucristo. Muchos creyentes serán premiados y honrados por Dios en el cielo, aunque nunca pudieran haber tenido un reconocimiento aquí en la tierra. Dios un día te premiará y te honrará. Quizás este mundo no te reconoce tu sacrificio, tu esfuerzo, tu entrega, tu pasión, tu devoción, pero la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. La bendita y santa palabra de Dios dice: yo honraré a los que me honran. Así que un día muchos serán honrados de la manera que tú ni te imaginas. Número 4. El nacimiento de Jesucristo nos revela que Dios puede usar poderosamente a personas de origen humilde. La noche que Jesús nació fue de proporciones inimaginables, pero se desarrolló en privado, ya que solo estuvieron presentes José y María. Ahora bien, Dios decidió anunciar en un campito muy cercano el nacimiento de su amado Hijo a un grupo de personas de la más baja condición social en Israel, pastores que guardaban las vigilias de la noche, tal como leímos en Lucas capítulo 2, versículos 8 al 18. Eso fue una total revelación divina. El más alto nivel de las personas no lo supieron, pero las personas más sencillas y humildes de aquel lugar, dice la Biblia, he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó y de su resplandor tuvieron gran temor. Después de escuchar este mensaje y de ser testigos de cómo la multitud de ángeles alababan a Dios, los pastores fueron inmediatamente a buscar al recién nacido. Por siglos Israel había esperado a su Mesías. En realidad sí había gente que esperaba con gran expectación ese bello y generoso acontecimiento de que Dios enviaría a su Hijo bendito como el Mesías prometido. ¿Y por qué lo sabemos? Porque en la misma Biblia hay personajes que llegaban al templo a esperar al Mesías tan esperado. Pero Dios escogió solo anunciarlo a estos pastores sobre el nacimiento glorioso de su Hijo amado. Ahora, ¿por qué Dios habrá escogido revelar esta noticia únicamente a los pastores, quienes eran vistos por la sociedad como las personas de menor condición social? Ahora, permítame decirle con mucho amor por qué Dios escogió a estas personas. Porque conocía sus corazones y sabía que tendrían el valor de ir a buscar al Hijo de Dios y proclamar lo que se les había dicho y que habían escuchado. Yo le pregunto, ¿será que usted hubiera ido? ¿Será que usted y yo seremos como los pastores? ¿Tiene usted el deseo de compartir lo que Cristo ha hecho en su vida? Supongamos por un momento que estas fechas no es la fecha correcta en que Jesucristo nació, pero en realidad provee la oportunidad para hablar a otros de Cristo. Imagínense si a los ricos, a los príncipes les hubieran dicho que el Mesías prometido había nacido en un pesebre y que estaba al lado de los animales, hubiera ido la gente. Nadie hubiera ido.
Por eso Dios escogió a los pastores, a gente humilde, gente sencilla que sí le creyó y que estuvo dispuesto a ir, dice la Biblia en el mismo Lucas capítulo 2, del 8 al 20, dice claramente que fueron y que la gente se maravilló de lo que los pastores decían. La Navidad entonces nos provee la oportunidad para hablarle, por ejemplo, a los niños de Jesucristo, de cómo Él nos salvó. La Navidad nos abre la puerta para poder iniciar conversaciones con cualquiera sobre Jesús, lo que Él hizo, cómo nació, cómo murió en la cruz y cómo resucitó y cómo pagó el precio de nuestros pecados. Y el árbol de la Navidad nos recuerda cómo Jesús fue puesto en una cruz. Usted puede tener el pretexto preciso para decirle que el árbol simboliza que de un árbol de madera sacaron la cruz en la cual nuestro Señor Jesucristo pagó el precio. Las luces están dirigidas para mostrar que Jesús es la luz del mundo, que Jesús es el camino, que Jesús ilumina este mundo para que tenga claridad sobre las tinieblas que este mundo quiere vertir. Los regalos de la Navidad son el pretexto que nos hace recordar que Jesucristo es el mayor regalo de Dios para nosotros al mundo. Entonces la Navidad es mucho más importante de lo que parece. No solo podemos aprender lecciones valiosas al reflexionar en lo que nos enseña, sino que también podemos imitar el ejemplo de los pastores. Una vez que vieron al recién nacido en el establo, cambiaron el estilo de vida que ellos llevaban. Tuvieron que contarle a todos lo que habían visto. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo. La acción de los pastores, la acción de Dios mismo en estos acontecimientos nos provee los detalles que casi siempre olvidamos y nos recuerda el beneficio de la muerte, el sacrificio, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para salvación nuestra. Así que para esta Navidad prepárese. Pero prepárese para compartir a otros de Cristo. Con amor deseo llamar su atención a esto. Póngame atención, por favor, a esto. Quizás es un detalle muy importante que quisiera que quede grabado en su corazón. En estos momentos hay mucha gente esperanzada en esa famosa vacuna para la pandemia. Pero con amor le digo, ponga mejor su esperanza en Jesucristo. Nosotros deberíamos de poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es el dador de todo don perfecto. Jesús es el médico por excelencia. Jesús es el proveedor amoroso sin sacárselo en cara. Así que esta Navidad, en vez de poner sus esperanzas en que todo se va a normalizar porque viene una vacuna, piense mejor que su esperanza está puesta en alguien que se llama Jesucristo, que dio su vida por usted, que murió en una cruz y que Él desea darle paz, darle prosperidad, darle sanidad, darle salvación, darle vida eterna, perdonar, cubrir de una vez por todas sus pecados. Esta Navidad tenemos la oportunidad no solo de volvernos al Señor Jesús, tenemos la oportunidad de compartir el corazón, el amor de Dios para las personas. Y por otro lado, si usted que me está escuchando todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, la Biblia dice, cerca de tu boca y de tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Si creyeres que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para vida eterna. Es necesario que usted y yo le digamos, Señor, perdónanos. Somos pecadores. Reconozco que yo te he fallado, pero te pido que me cubras con tu sangre y que ese sacrificio glorioso me permita ser salvo y que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Vuelva su esperanza en Jesucristo, no en los bienes materiales, no en las cosas de este mundo, ni siquiera en el ser que usted más ama de este mundo. Ponga su esperanza en Jesucristo. Jesucristo no avergüenza. Jesucristo es amor. Y le recuerdo, todas las personas que buscaron a Jesús en la santa y bendita palabra de Dios, no regresaron con las manos vacías. Regresaron llenos del amor de Jesucristo. Así de que esta Navidad
y todo el 2021 es nuestro deseo, es nuestra oración, que Dios le transforme, le restituya y le dé paz. Y sobre todo, que le regale vida eterna. Que Dios le bendiga y un fuerte y amoroso abrazo de parte de nuestro Señor Jesucristo y de Iglesia Bautista Shalom, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escríbanos, llámenos. Estaremos dispuestos a apoyarle en lo que usted pueda necesitar y que podamos servirle. Que Dios le bendiga rica y abundantemente.